Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales para Construir Fe. El estudio que iniciamos en esta ocasión es el cuarto de la serie acerca del santuario. Si no han visto alguno o ninguno de los anteriores, les animo a que lo hagan, pues están todos interconectados de tal forma que los que preceden van siendo necesarios para entender a los que siguen. Antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gustan los contenidos de mis videos, suscríbete al canal para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo programa. Esto es muy fácil, simplemente debes activar el botón suscribirme que aparece en rojo bajo la pantalla y activar la campanita que aparece al lado. De este modo te llegarán oportunamente los avisos. Ahora sí que entramos en materia. En el estudio anterior pudimos observar que existía un transporte ritual de la culpa por el pecado. La víctima ofrendada era la primera en recibirla cuando el oferente cargaba sobre ella su culpabilidad al imponer su mano sobre la cabeza del animal. Después, la contaminación por la culpa ingresaba al santuario por 2 vías según fuese el caso. Primera vía, mediante la sangre asperjada hacia el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y la unción de los cuernos del altar del incienso con la sangre. Y también, aquí está la segunda vía, por medio de la ingesta de carne de los animales por parte del sacerdote que había oficiado ese sacrificio. Era esta una contaminación ritual del santuario y del sacerdocio. Esta contaminación se producía en la etapa final de la cadena de transmisión de la culpa por el pecado del individuo. A todo el proceso se le llama expiación y podemos apreciar que consistía en que el individuo descargaba su culpa. Al descargar esa culpa, se salvaba transitoriamente de la pena de muerte. Pero quedaba un problema no resuelto. Su culpa descargada sobre el animal sustituto no desaparecía, pues había sido transportada ritualmente por medio de la sangre al interior del santuario, contaminándolo directamente o bien indirectamente cuando el sacerdote se contaminaba al ingerir carne de los animales sacrificados. Debido a esta transferencia de la contaminación al interior del santuario y al sacerdocio, la culpa por el pecado confesado permanecía presente ante la presencia divina. Que permaneciera ante Dios significaba en la realidad que no se había eliminado la memoria de la culpa. Al perdón le faltaba un ingrediente importante: carecía de olvido. Ante la justicia divina, el recuerdo del pecado y su culpa acompañante seguía presente. Revisando las Sagradas Escrituras desde las más antiguas, como es el libro del Génesis, ya se anunciaba la venida de un libertador que triunfaría sobre el pecado y el mal venciéndolo. Eso está en Génesis 3:15. Y el profeta Isaías había dado detalles de un Mesías sin mancha que moriría como eficaz sustituto de los pecadores, trayendo redención. Eso se halla en Isaías el capítulo 53. O sea, la solución definitiva estaría en manos de un Salvador que aún no había llegado al mundo. Por esta razón, el perdón otorgado por la vía de los sacrificios de animales no era definitivo, sino transitorio, pues se esperaba
la llegada del verdadero y eficaz sustituto que eliminase de forma efectiva la culpa de los oferentes del antiguo pacto, la que por ahora permanecía vigente ante la justicia divina. Si el perdón era transitorio, la suspensión de la pena de muerte también era temporal, en espera de aquella solución futura. Mientras tanto, de ningún modo podía ser anulada, solo postergada. Podemos apreciar entonces que toda la problemática que había traído consigo el pecado de la humanidad permanecía insoluta. Pero existía la esperanza de salvación cuando llegase al mundo el sustituto perfecto, Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios hecho carne. Solo sus méritos expiatorios podrían satisfacer las demandas de la justicia divina. En un estudio anterior, vimos que estos méritos son tres. Primero, su condición divina. Al respecto, el Evangelio de Juan lo describe como el Verbo de Dios que se hizo carne. Oportunamente dije que era importante que Jesús tuviese la condición divina como requisito para ser nuestro sustituto, porque como creador de la especie humana, estaba asumiendo la responsabilidad de ser al mismo tiempo nuestro Redentor. Nos había creado justos, pero como pecadores nos redimiría comprándonos con su propia vida. El segundo de estos requisitos, o de estos méritos expiatorios, es la vida terrenal que Jesús vivió como un hombre entre los hombres, pero sin haber pecado nunca. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta impecabilidad de Jesús estando en la carne, o sea, haber participado de nuestra condición humana, pero sin haber pecado nunca, vindicaba a la especie humana como potencialmente redimible. Considerando que por lo menos hubo un ser humano que nunca pecó, la justicia divina, en virtud de ese único, impoluto, le otorgaba al resto de los humanos la oportunidad de ser redimidos y ser hechos justos por el poder de Dios. Tercer mérito expiatorio: su muerte sustitutiva por los pecadores en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Morir es lo que le espera al ser humano cada vez que peca. Morir, pero morir para siempre. Esta calidad de muerte con apellido, muerte eterna, no es la muerte natural con la que todo ser humano finaliza sus días. Cuando Romanos 6:23 habla de que la paga del pecado es muerte, se refiere a este tipo de muerte, morir para siempre. Esto queda suficientemente claro en Juan 3:16 cuando dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo el unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Podemos apreciar en este texto una contraposición entre no perecer y tener vida eterna, que está definida por la conjunción adversativa sino. El término sino nos indica que los dos extremos de la frase son alternativos. Se es lo uno o lo otro. Se perece, o sea, morimos, o bien tenemos vida eterna.
Si morir es la alternativa a tener vida eterna, vida con apellido, entonces la muerte a la que se refiere también tiene apellido, también es eterna. Dos situaciones definitivas que son para siempre. Por todo lo dicho, podemos llegar a la conclusión que Jesús, al morir por nosotros, murió sustitutivamente nuestra muerte eterna. De esa calidad de muerte es nuestro sustituto. Esto explica que todos debamos morir algún día de muerte natural, pero para que el que resucite, cuando Jesús venga por segunda vez, su muerte eterna habrá desaparecido en la práctica, esperándole una existencia eterna junto a Dios, a su Redentor Jesús y a sus hermanos en la fe de Cristo. El segundo de estos méritos, su vida de total obediencia a la voluntad de Dios, es lo que técnicamente se describe como la justicia perfecta de Cristo. Es importante entender qué significa esta terminología. Cuando cristológicamente se habla de la justicia de Cristo, no se está empleando el término justicia en su sentido retributivo, o sea, el de la justicia entendida como la que impone una pena al transgresor, aquella justicia que persigue y castiga, sino la referida al grado de rectitud que manifiesta un individuo en sus palabras y sus actos, y que lo refleja como una persona recta o correcta, cuya vida está en armonía con las leyes y normas que rigen el buen comportamiento. La Biblia menciona muchas veces a una categoría de seres humanos a los que llama justos, y que hallan su contrapartida en los llamados injustos o malos. Los justos son aquellos que se distinguen por vivir en armonía con los requerimientos divinos expresados especialmente en la ley de Dios. La justicia de Cristo es la que tiene el más alto grado de armonía con los mandamientos de Dios. Es un nivel que ningún ser humano ha alcanzado jamás, porque Jesús es el único que ha guardado perfectamente la ley divina. ¿Por qué? Porque la cumplió en el espíritu de la ley, que es, en primer lugar, amor incondicional a Dios, y en segundo lugar, amor al prójimo. Pues el amor es el principio que inspira la ley de Dios. Esta relación de la palabra justicia con hacer lo recto, con guardar los mandamientos divinos en su espíritu, hace que este tipo de justicia venga a ser sinónimo de rectitud. Para que vayamos entendiendo, el término justicia, cuando es aplicado de esta forma, viene a ser la rectitud. La rectitud de Cristo es la justicia de Cristo. La armonía de Jesús con la ley de Dios en forma perfecta es la justicia de Cristo. Esta clase de justicia que Jesús practicó toda su vida y que está en perfecta armonía con los requerimientos de la ley de Dios, es la que se nos otorga cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Entonces, junto con ser perdonados y liberados efectivamente de la sentencia de muerte, gracias a que Jesús murió en nuestro lugar, somos considerados justos ante Dios, porque nuestra injusticia, o falta de rectitud, es reemplazada por la perfecta justicia de Jesús que logró en su condición humana. Nos podemos dar cuenta que si Jesús actuó como el sustituto que murió en nuestro lugar, salvándonos de morir eternamente, es también nuestro sustituto en otro sentido. Haber vivido
la calidad de existencia justa y recta que ninguno ha vivido jamás. Si su muerte sustituyó la nuestra, mediante este procedimiento llamado justificación, su vida sustituye nuestras vidas fallidas cuando con fe en sus méritos solicitamos a Dios el perdón. Podemos darnos cuenta que la justificación es entonces una declaración legal. Se le imputa al pecador arrepentido y creyente. Es un regalo divino, porque se le pasa a considerar justo no siéndolo. Por este acto, la justicia alba de Cristo nos es atribuida o imputada porque lo que naturalmente no tenemos, lo que nos falta, que es justicia o rectitud, se nos viene a otorgar gratuitamente. Solo en virtud del perfecto grado de calidad de los méritos salvíficos de Jesucristo se podía otorgar alguna vez a los seres humanos este tipo de regalo. Es lo que no podían lograr los sustitutos animales, porque obviamente no tenían los méritos adecuados y suficientes, y solo cumplían la función de simbolizar a Jesús, el verdadero sustituto, en su pureza perfecta, que es esa calidad moral necesaria y ampliamente suficiente que se requería. Podemos apreciar que la imputación de justicia, la justificación, tiene un efecto purificador, pues si estando sucios moralmente procedemos a confesar nuestros pecados a Dios, poniendo nuestra fe en los méritos expiatorios de Cristo, Dios nos perdona y además nos deja totalmente limpios al sustituir nuestra indignidad por la pureza que como ser humano experimentó Jesús a lo largo de toda su experiencia de vida aquí en nuestro mundo. Es aquella vida sin mancha, no nuestra, sino de Jesús, la que nos es imputada por Dios. Cuando Dios la otorga, desvía su mirada de nuestra indignidad, ignorándola totalmente y considerando en su lugar la vida humana perfecta y pura de su Hijo. Ignora nuestra indignidad porque su justicia ha quedado plenamente satisfecha por la vida perfecta de Jesús. Si en lugar de mi pecado, Dios mediante un acto de misericordia desvía voluntariamente su mirada de mi iniquidad, prefiriendo contemplar la vida sin pecado de su Hijo Jesús, mi transgresión queda olvidada por la justicia retributiva de Dios y la pena a morir que merecía es suspendida. Ha ocurrido un reemplazo, un cambio radical. Desaparecen así la culpa y la pena que merecía mi pecado cuando éste ha sido confesado a Dios con fe en los méritos expiatorios de Jesús. Como resultado práctico, este proceso ha logrado que la mancha de mi pecado haya desaparecido, ha sido quitada, borrada, purificada por la justicia imputada de Cristo. Esto es muy importante porque va a permitir que el perdón sea con olvido. Olvido porque hay purificación. Ingrediente esencial de la salvación personal que los sacrificios por el pecado y la culpa practicados en el santuario del antiguo pacto no lograban resolver. El oferente era perdonado y liberado de la pena de muerte que merecía ante la justicia divina, porque su ofrenda sustituta moría por él después de recibir la carga de la culpa. Pero la culpa quedaba registrada en el santuario mediante el transporte de la sangre a su interior
o mediante la ingestión de la carne por el sacerdote oficiante. Mientras aquel registro permaneciese en el santuario, el perdón con olvido para aquellos creyentes del antiguo pacto no llegaba. Por eso se había dispuesto un ritual que se celebraba una vez al año y que purificaba al santuario de ese registro y permitía transitoriamente, hasta el otro año, el olvido de la culpa de los oferentes. Este ritual y su significado será el tema del próximo estudio. Por ahora, era esencial descubrir que en la era del nuevo pacto somos justificados por la fe en Jesucristo y que este procedimiento permite que seamos purificados y nuestras culpas sean borradas, haciendo posible que nos presentemos ante Dios vestido con la justicia alba de nuestro Salvador. Hagamos unas últimas reflexiones antes de concluir este estudio. En primer lugar, al ser justificados, quedamos en completa paz con Dios, pues no hay mancha que se interponga en nuestra relación con Él. No queda ninguna deuda que saldar, pues Jesús las ha pagado con creces al morir en reemplazo de nuestra muerte eterna y al vivir la vida de justicia que nadie vivió jamás. Romanos 5.1 confirma todo esto. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Este texto, además de corroborar que al ser justificados quedamos en paz con el Señor, nos revela además que la terminología justificación por la fe surge de este texto bíblico. Dice ahí, empieza, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces surge de un texto bíblico otorgándole validez y veracidad al proceso que hemos analizado con este nombre. La otra reflexión que surge de este estudio es que la justificación por la fe echa por tierra cualquier intento humano de justificarse ante Dios de otro modo que no sea este. Si para ser justificado, o sea, ser considerado justo ante Dios, este es el único camino, quedan excluidas todas las tentativas personales que desestimen el regalo divino para justificarnos, que es la justicia imputada de Cristo. Dentro de esta categoría de los caminos personales para lograrlo, es clásico en la historia sagrada el caso de los fariseos. Los fariseos eran una secta judía de la época de Jesús, cuyas tradiciones les llevaban a ignorar el espíritu de la ley divina, al complementarla con una serie de reglamentaciones mediante las cuales creían que lograban observar los mandamientos divinos perfectamente. Jesús al respecto les dijo que habían invalidado el mandamiento con sus tradiciones. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 15, los versículos 3 al 9, y también en Marcos 7, los versículos 3 al 13. Pero además del camino de los fariseos, que es un ejemplo antiguo, también tenemos el caso de los cristianos que son imbuidos por un espíritu legalista. Tienen serias dificultades para aceptar el regalo de la justicia de Cristo, pues pareciera ser, esta es la explicación que yo le trato de encontrar, que en lo íntimo de sus seres no se conformasen con que ellos no deban hacer algo para ser aceptados por Dios. Llegan a convencerse que este es el camino que deben tomar ellos
y los demás. El problema es que cuando se quiere observar el mandamiento divino y lograr la victoria sobre el pecado, independientes del poder y la gracia de Dios, confiados en nuestros propios esfuerzos, estamos drásticamente separados de Dios, pues dejamos de necesitarle. Jesús dijo al respecto: separados de mí, nada podéis hacer. Declaración que encontramos en Juan capítulo 15, el versículo 5. Que este no sea nuestro camino para justificarnos. Para evitarlo, debemos presentarnos ante Dios con espíritu de humildad y no podemos, en el fondo, tener otra actitud si se nos está regalando la justificación. Aceptemos el regalo, no lo menospreciemos. Bueno, con esta exhortación final, finalizamos el estudio y recordemos que forma parte de una serie en la que cada capítulo es necesario para entender el que sigue. Por eso, en pantalla les dejo los dos estudios anteriores por si alguien se los perdió o quiere revisarlos. Sin más, me despido deseándoles que Dios les bendiga. Hasta pronto.